Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Estamos estudiando el único pensamiento de Arthur Schopenhauer. Queremos verlo como el triunfo del genio maligno, es decir, como este momento en la discusión filosófica en la cual, después de haberse sentido en un aseguramiento, digamos, en un aseguramiento a través de los métodos racionales y las conquistas científicas, aparece este pensamiento en donde más bien lo que nos viene a mostrar es que por más triunfos, por más descubrimientos, por más alcances científicos, poéticos, etcétera, que nosotros podamos ostentar, no obstante, el mundo tiene un talante que es finalmente el dolor, el mal del mundo, el cual hace que este mismo, entonces, aparezca ya en cuestión propiamente filosófica. Es decir, para Arthur Schopenhauer la cuestión filosófica radica en señalar el mal del mundo, más que en estar haciendo construcciones sobre, digamos, entramados armónicos, es decir, estar haciendo construcciones posibles, como había creído la escolástica alemana, que era la tarea de la filosofía. Recordemos que con Christian Wolff, la filosofía se define en Alemania como la ciencia de la posibilidad. Bueno, estamos leyendo esta obra, o más bien estamos concentrándonos en este único pensamiento, que en donde encuentra su exposición propia es en el mundo como voluntad y representación. Hemos avanzado hasta ahora de estas cuatro caras que presenta esta unidad, estas cuatro caras que son la gnosis, la physis, la aistesis y el ethos, hemos atendido lo que corresponde a la cara nociológica del mundo, que es, por cierto, un aspecto representacional. Nos encontramos actualmente atendiendo el modo en el cual Arthur Schopenhauer pretende pretende encontrar qué nos muestra a nosotros significativa precisamente a esta representación a través de la physis. Y lo que va a encontrar allí será, como hemos visto ya en las sesiones pasadas, a la voluntad. Nos encontramos en el parágrafo 25. Sí. Nos encontramos en el parágrafo 25. Es decir, una vez que se ha expuesto la representación desde su aspecto nociológico, se muestran claramente insuficientes las demás apuestas explicativas que pretenden, en todo caso, mostrarnos significativamente a este. Sin embargo, hay un objeto que le presenta un doble conocimiento al hombre, que es el objeto con el cual se encuentra identificado como individuo, es decir, su propio cuerpo. Algo que en la consideración representacional habíamos visto solamente desde ese aspecto representacional, dejando a un lado, digamos, todo este otro contenido, todo el contenido más bien significativo del cuerpo para este otro momento de atención que sería ver el mundo como voluntad. Entonces, el cuerpo con el que se identifica el sujeto investigador como individuo se le presenta como la clave para acceder a aquello que se ha estado buscando como filosofía, es decir, qué es lo que significa propiamente lo que acontece en nuestro sentido. Pero hecho eso, Arthur Schopenhauer se encuentra una dificultad, que es que pareciera que nos conduce el encuentro con este conocimiento, este exceso de conocimiento que en el objeto que somos nosotros encontramos, pareciera que le reduce a una especie de egoísmo del cual no podría salir, el egoísmo teórico le llama. Sin embargo, considera Arthur Schopenhauer que la investigación filosófica no es una investigación lógica, una investigación escéptica, etcétera, por lo cual
no es propiamente un argumento filosófico el del egoísmo teórico. Por eso es que lo deja a un lado, puesto que dice que no precisa tanto de un argumento, de una demostración, como más bien de una cura. Después de eso, que ya hemos dejado a un lado el egoísmo teórico, le es importante a Arthur Schopenhauer hacer esta distinción, esta diferencia, podríamos decir, ontológica, entre lo representacional y lo esencial o volitivo. Es decir, que la voluntad se distingue de los actos volitivos, los cuales ya vienen a ser representación. Pues la cosa en sí, más bien, pues la voluntad se presenta más bien como aquello que Kant señaló bajo el nombre de la cosa en sí, Ding an sich. A su vez, la voluntad es un conocimiento inmediato que también permite significar aquellos otros como conocimientos de los cuales se echa mano las ciencias naturales, que son llamadas las fuerzas. Y entonces más bien encuentra Arthur Schopenhauer que los conceptos de fuerza pertenecen, o más bien se encuentran significados a través de este concepto de voluntad. Es decir, más allá de las representaciones del principio de razón suficiente, la gravedad no queda explicada por el principio de razón suficiente, la electricidad no queda explicada por el principio de razón suficiente, etc. Pero y todas estas fuerzas que no quedan explicadas por el principio de razón suficiente, no obstante, se están haciendo manifiestas. Y no solamente, digamos, en los objetos de mi conciencia, los objetos externos, sino se hacen manifiestas en el individuo mismo que soy yo, con el cual me encuentro inmediatamente identificado y como una voluntad manifiesta. En esta distinción, en esta diferencia ontológica que decimos que se hace entre lo que vendría a ser lo significativo y lo sentido, el tiempo y el espacio se presentan como las condiciones de posibilidad de la individuación. De allí que la voluntad, al estar al margen de la individuación, aparezca como una sinrazón, grundlos, decíamos. Es decir, como la cosa en sí, que se muestra impenetrable para la investigación racional. Estábamos precisamente en ello, en ese parágrafo 24, que decíamos que Arthur Schopenhauer con Kant reconoce que tiempo, espacio y causalidad están en nuestra conciencia, con independencia de los objetos que les dan contenido, por lo que se pueden identificar partiendo tanto del sujeto como del objeto, pudiendo llamarse modos de intuición del sujeto o modalidades del objeto, así como también límites indivisibles entre objeto y sujeto. Los objetos aparecen en estas formas. Por ello mismo es que estas formas no deben de ser fantasmas vacíos, sino que tienen que poseer una significación, decíamos, es decir, referirse a algo, ser la expresión de algo que no sea a su vez objeto como ellos mismos, algo que ya no se presente de modo relativo a un sujeto, algo que exista sin esa dependencia de la que se opone a él y a sus formas como condición esencial, algo que no sea una representación, la cosa en sí, la voluntad. Es decir, lo insondable, lo sin fundamento. Sí. Algo que era importante de este parágrafo también era que insistía Arthur Schopenhauer en mostrar insuficiente el modo en el que trabajan las ciencias naturales, sobre todo porque sus explicaciones están fundadas en la etiología. Y Arthur Schopenhauer insiste en que hay que distinguir la etiología y la filosofía. La etiología es adecuada al trabajo científico, pero no al filosófico. El trabajo científico, como decimos, es un trabajo sistemático, un trabajo que parte de supuestos, parte de premisas y deriva conclusiones. En ese sentido, esas premisas de las que se derivan condiciones le vienen a imponer, digamos, la lógica del principio de razón, esta lógica que viene atando momentos relativos. Sin embargo, la filosofía se apuesta más bien en la claridad.
que en la sistematicidad, puesto que lo que le interesa no es simplemente hacer digamos, una especie como de aseguramiento dentro de la certeza de los modos en los que se manifiestan ciertos efectos en función del descubrimiento de sus causas, sino más bien a la voluntad, a la filosofía lo que le interesa es hacer un espejo con conceptos en donde se muestre claramente lo que cada uno vive como sentido. Por último, destacaba en este parágrafo Arthur Schopenhauer que la cuarta clase de representaciones es la clave que nos permite comprender la esencia íntima de la primera clase. Es decir, la causalidad es significada desde la ley de motivación. Y en general me parece que ese era el contenido de este parágrafo 24. Cuidarnos, pues, en asumir a la naturaleza como algo muerto, sino más bien lo que hay que ver es eso que nos aparece como mecánicamente, tradicionalmente se ha considerado también como mecánicamente, ver a qué obedece, ver cuál es la vitalidad de esa manifestación como mecánica. Y esto vendría a ser, digamos, el recorrido que tenemos hasta ahora. No sé si hasta aquí quieran preguntar algo antes de que comencemos con nuestro parágrafo 25. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, lo siento, no había visto que estaban varios compañeros esperando. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el parágrafo 25. Bueno, entonces, consideración número 25. La pluralidad supone al principio de individuación y en consecuencia al principio de razón, que solo incumbe a la cognoscibilidad de las cosas. La cosa en sí es la voluntad, que fuera de su fenómeno es una, pero no como individuo, sino que, ajena al principio de individuación, que es la condición de la pluralidad, es más bien única. Escribe Arthur Schopenhauer. No es como si hubiera una parte más pequeña de la voluntad en la piedra y una mayor en el hombre, pues la relación entre la parte y el todo pertenece exclusivamente al espacio y deja de tener sentido conforme uno se aparta de esta forma de intuición. E igualmente, el más y el menos solo concierne al fenómeno. Esto es, a la visibilidad, a la objetivación. De esta, se da un grado más alto de objetivación en la planta que en la piedra, y en el animal se da un grado de objetivación mayor que en la planta. Sí, su aparición en la visibilidad, su objetivación, tiene tan infinitas graduaciones como las que hay entre el más débil crepúsculo y la más clara luz del sol. A la voluntad le es ajena la pluralidad. Por eso se revela con tanta plenitud e intensidad en un roble como en millones de robles. Pues la esencia misma está presente completa e indivisa en cada cosa de la naturaleza, en cada ser vivo. Por eso no se pierde nada cuando uno se queda ante un individuo y tampoco se obtiene la verdadera sabiduría tomando las medidas del mundo sin confines. O, lo que resultaría más conveniente, atravesando personalmente el espacio infinito, sino más bien investigando por entero a algún individuo, al intentar aprender a conocer y comprender perfectamente su verdadera esencia propia. Cualquier estudiante de Platón reconocerá lo que el libro tercero detalla desde el punto de vista de la intuición estética, que esos diversos niveles de objetivación de la voluntad expresados en individuos sin cuento
como inaccesibles prototipos de estos, en cuanto formas eternas de las cosas, que no se hallan inmersas ellas mismas en el tiempo y el espacio, en medio de los individuos, sino que permanecen fijas, pues no son sino las ideas de Platón. Escribe Schopenhauer: entiendo por idea cada nivel de objetivación de la voluntad determinado y fijo, en la medida en que es cosa en sí, y por ello algo ajeno a la pluralidad. Niveles que pese a todo se mantienen para las cosas individuales como formas eternas o prototipos suyos. (26) Tan infundadas como el carácter del hombre, las fuerzas universales de la naturaleza, gravedad, rigidez, fluidez, elasticidad, electricidad, magnetismo, propiedades químicas y cualidades de todo tipo, son los niveles más ínfimos de objetivación de la voluntad, por lo que no pueden significar nunca ni causa ni efecto algunos. Escribe Schopenhauer: lo que confiere eficacia a una causa, por innumerables veces que ésta pueda tener lugar, es una fuerza natural carente de fundamento en cuanto tal, es decir, que se halla enteramente al margen de la cadena causal y en general está fuera del ámbito del principio de razón, conociéndosela filosóficamente como objetivación inmediata de la voluntad, la cual es el en sí del conjunto de la naturaleza. Sin embargo, en la etiología, física en este caso, se acredita como fuerza originaria, o sea, como cualidad oculta. Por lo que toca a los grados superiores de la objetivación de la voluntad, vemos destacarse significativamente la individualidad. Si se concede el carácter psicológico de la especie, se sabe exactamente lo que se puede esperar del individuo. Por el contrario, en la especie humana cada individuo pide ser estudiado y explorado por sí mismo, donde es notorio que, por ejemplo, mientras que en los animales el instinto sexual busca su satisfacción sin una selección apreciable, esta selección es tan apremiante en los hombres, porque en ellos la cultura y, en fin, las descripciones y las fantasías de la razón intervienen, potenciando el cálculo considerablemente. Cada hombre ha de ser visto como una manifestación peculiarmente determinada y caracterizada de la voluntad, e incluso, en cierto modo, como una auténtica idea, dice Arthur Schopenhauer. La individualidad está ausente en la naturaleza inorgánica, aunque en cierta medida al cristal se le podría considerar como individuo, en tanto que unidad que tiende hacia determinadas direcciones y que se ve capturada por la solidificación, la cual hace que persista la impronta de esa tendencia, mientras que ya en el árbol, que, al igual que el cristal, es una agregación sistemática de pequeñas plantas, solo el conjunto supone una cabal exposición de una idea, la cual es, al serle extraño el principio de razón suficiente, indivisible. Todos los fenómenos inorgánicos son exteriorizaciones de fuerzas naturales universales, de esos niveles de objetivación de la voluntad que no se objetivan por la mediación de la diversidad de las individualidades que expresan parcialmente el conjunto de la idea, sino que solo se presentan por entero y sin irregularidad alguna en la especie, y esta a su vez en cada fenómeno individual. En esto se explica la regularidad de las leyes físicas, pudiéndose definir la ley natural como la invariable constancia de su aparición, acorde con el hilo conductor de la causalidad, tan pronto como se den las condiciones para ello. Sorprende, dice Schopenhauer, la ubicuidad cuasi espiritual de las fuerzas naturales, y observamos aquí lo que ya no sucede en los fenómenos cotidianos, a saber, cómo la conexión entre causa y efecto resulta realmente tan misteriosa como la que se imagina entre un conjuro mágico y el espíritu que parece invocarse necesariamente gracias a él. Una fuerza natural es un determinado nivel de objetivación de la voluntad, de aquello que reconocemos como nuestra esencia más íntima, y sabemos que en sí misma, al ser diferente de su manifestación y sus formas, reside al margen del tiempo y el espacio,
con lo que la pluralidad condicionada por dichas formas no le incumbe ni tampoco inmediatamente al nivel de su objetivación, a la idea, sino solo a los fenómenos de ésta. Con Platón, Schopenhauer llama a estos niveles ideas eternas y dice que la ley natural es la relación de la idea con la forma de su fenómeno. La forma de su fenómeno es el tiempo, el espacio y la causalidad. El tiempo es la mera posibilidad de determinaciones contrapuestas en la misma materia. Y el espacio es la mera posibilidad de la persistencia de la misma materia bajo cualesquiera determinaciones contrapuestas. Mientras que la materia, en tanto que unión de tiempo y espacio, es la mudanza de los accidentes en el persistir de la materia. Escribe Schopenhauer: aquello que en el mundo real está indisociablemente unido como dos caras suyas, voluntad y representación, queda separado por estos dos libros para reconocer tanto más claramente a cada una por sus lados. Pues en la descripción filosófica se separan como si fueran distintas cosas, lo que no es sino modos o aspectos de lo mismo. La explicación etiológica solo aporta las condiciones de su aparición, pues la fuerza misma es manifestación de la voluntad y en cuanto tal no se halla sometida a las formas del principio de razón, es decir, carece de fundamento, reside fuera de todo tiempo, es omnipresente y por decirlo así, parece aguardar de continuo y con impaciencia el advenimiento de las circunstancias bajo las cuales ella puede aparecer y adueñarse de una determinada materia, eliminando a las fuerzas que la dominaban hasta entonces. Así, vemos que una semilla conserva adormecida durante 3 milenios la fuerza que sobresale como planta al darse las circunstancias propicias. Queda clara la diferencia entre fuerza natural y sus fenómenos, pues cada fuerza natural es la voluntad misma en un determinado nivel de su objetivación, así como la pluralidad atañe únicamente a sus fenómenos a través del espacio y el tiempo. Y la ley de causalidad no es sino la determinación del lugar ocupado por los fenómenos individuales dentro del espacio-tiempo. Para Schopenhauer, entre los filósofos que discuten el problema de la relación de las sustancias, Malebranche lleva razón sin duda alguna, pues cada causa natural es solo una causa ocasional, la cual da ocasión al fenómeno de aquella única e indivisible voluntad, que es el en sí de todas las cosas, y cuya estratificada objetivación constituye todo el mundo visible. Aparecer, hacerse visible en este lugar de este tiempo, es propiciado por la causa y depende de ella en esta medida, pero no la totalidad del fenómeno ni su esencia íntima, la voluntad misma. Ninguna cosa en el mundo posee sin más, y en términos generales, una causa de su existencia, sino solo una causa por la cual existe justamente aquí y precisamente ahora. Que una piedra sea como es, o que existe en general, es algo sin fundamento, dado que solo es el tornarse visible de la abisal voluntad. Toda causa es causa ocasional. Tanto aquí como allí, es una y la misma voluntad la que se manifiesta. Los motivos no determinan el carácter del hombre, sino solo la manifestación de ese carácter. Los actos. Pues el carácter es la inmediata manifestación de la voluntad, carente de fundamento. Si uno es bueno o malo, no depende de los motivos e influencias externas, como enseñanzas o sermones, sino del carácter, que no puede ser enseñado como, en consecuencia, tampoco la virtud. Y esto es lo relativo al parágrafo 26. Andrés, por favor. Bueno, me llamaba la duda, ¿no? Porque cuando habla de este filósofo, no, bueno, no lo sé pronunciar mal, bueno, de este francés, pues él se trata, ¿no? Sobre la gracia operante, ¿no? Como que también está presente eso, y también Schopenhauer como que cuando habla sobre ética también trata, ¿no? Como el mismo tema de la gracia operante, ¿no? Pero
Es que también como que la gracia operante es al mismo tiempo extraña, ¿no? Porque es misteriosa, ¿no? Porque al decir que una causa es una causa ocasional, pues es como redundante, ¿no? Porque si dices que es una causa ocasional, es una causa sin causa, ¿no? Una causa que apareció de la nada, ¿no? Entonces como que es misteriosa, ¿no? Igual siento que como introducir eso de la gracia operante, pues es una idea muy teológica, ¿no? Porque pues él dice, pues Dios actúa, ¿no? En esos momentos, cuando no sabemos nosotros, es cuando Dios actúa. Pero al intentar Schopenhauer decir que pues es la voluntad es la que se está manifestando, pues no sé si la quiere entender así, ¿no? Como ya tomar eso de la causa ocasional, pero ya en una forma divina, ¿no? Y también se me hace interesante porque cuando hablo de lo ético, ¿no? En el fin y al cabo también en la gracia operante es más que nada, no es no tanto cosmológica, ¿no? Sino es más, creo que ética, ¿no? En cómo actuamos nosotros, ¿no? Porque, pues, una solución muy fácil es la gracia operante, ¿no? Por decir es que actúa así porque Dios lo quiso, ¿no? O, no sé, y Schopenhauer llega a decir que no somos malos y buenos, ¿no? Sino es nuestro propio carácter que nos hace ser así, ¿no? Pues, bueno, es como una solución buena al libre albedrío, ¿no? O una pues no sé si pueda sustituirlo o algo, pero bueno, eso me llama la atención. Muchas gracias, Andrés. Sí, es un tema bastante complejo porque si se dan cuenta, pues en el fondo son eh, esta pasarela de soluciones a lo que se considera como el problema de Descartes, es decir, el problema de la relación entre las sustancias. De René Descartes se deriva el prejuicio de que separa alma y cuerpo como sustancias distintas y que después el problema con el que se encuentra es cómo reconciliar esas o más bien, no tanto reconciliar, sino cómo mostrar el encuentro, la coordinación de estas dos realidades a las cuales como que accede el hombre, una en la seguridad y la otra solamente en la garantía que le da la seguridad de la idea de Dios que tiene en sí. En el caso de René Descartes, me parece que la solución de las sustancias es más o menos clara. Solamente Dios es propiamente sustancia, mientras que alma y cuerpo son como sustancias, son pseudosustancias. La separación en alma y cuerpo en René Descartes obedece primariamente a una situación metódica. Es decir, que con vistas a nuestro conocimiento, conviene separar lo que conocemos y lo que conoce, pero con vistas a su existencia real, ya tendría que ser otro el modo del tratamiento. Frente a este problema de las sustancias, es que entonces se encuentran una serie de planteamientos, desde los escépticos que rechazan la existencia de tales ambas sustancias, como quienes sí afirman que hay tales sustancias y tratan de dar cuenta de cómo es que vemos que por una parte en la sustancia pensante se hacen manifiestas ciertas cosas y por otra parte pareciera que al mismo tiempo se hacen manifiestas en la sustancia corpórea. ¿Cómo resolvemos este problema? Leibniz propone una armonía preestablecida, es decir, Dios de antemano, Dios como un relojero, es el ejemplo eh, que se suele reiterar sobre el caso de Leibniz, Dios como un relojero, entonces programa los relojes para que al mismo tiempo, sin estar conectados, pareciera que están en relación. En el caso de Malebranche, entonces son las causas ocasionales. No son propiamente causas determinantes, sino son señaladas como causas que en esa ocasión generan tal, pero que no se pueden asegurar propiamente en ello. Y creo que podríamos seguir con otras de las propuestas, el panteísmo espinosista, etcétera, pero en algo quiere insistir Arthur Schopenhauer, y es que esta pasarela de propuestas para resolver el tema del cuerpo y del alma, que están siempre en relación con lo divino,
le parece a él que precisamente tienen la deficiencia de querer responder a ello bajo un prejuicio que es el eudemonista. Es decir, se quiere responder a ello tratando de darle al hombre un lugar y que el lugar que el hombre encuentra sea un lugar que le satisfaga, que le plenifique. Va un poco por esta dirección eudemonista que se intenta justificar dentro de distintos modos posibles el cómo es que se relacionan, el cómo es que se relacionan las cosas entre sí. Solamente que en el caso de las causas ocasionales es porque precisamente todo cuanto vemos, a pesar del que en principio de razón suficiente lo vincule, lo presente en su relacionalidad, no obstante propiamente esa relacionalidad no incumbe a la cosa en sí, a la voluntad. Entonces, como no incumbe, no podemos decir que es la voluntad la que causa tal cosa, puesto que no está sometida al principio de razón suficiente, sino que lo vemos de esa manera, nos aparece en esa visibilidad así, sin que propiamente dependa de ello. Tú mencionabas esto de la gracia operante y finalmente, como insistimos, está presente Dios. Arthur Schopenhauer está tratando de echar mano de estas filosofías, pero viendo qué tanto se soportan si se quita el supuesto de Dios, que para él le parece que prácticamente entonces ya no se soporta ninguna, sobre todo porque el presupuesto de Dios nos conduce al optimismo, nos conduce al eudemonismo, que es lo que estos filósofos pareciera que están buscando, cierto consuelo, mientras que Arthur Schopenhauer quiere describir simplemente por qué es que allí en donde siente, duele. Da igual si es mucho el dolor, da igual si somos una criatura perfecta o imperfecta, lo que le parece a él importante es que duele y desde ese dolor del individuo quiere plantear entonces la cuestión filosófica, puesto que le parece que es lo más real a lo cual accedemos, a diferencia, insisto, de esa tradición moderna que para él es altamente escolástica y que dentro de esa escolástica, como mencionaba hace un rato, pues pareciera que lo que mejor aplica es la definición de filosofía que ofrece Christian Wolff. La filosofía es la ciencia de la posibilidad. Entonces solamente están pensando posibilidades explicativas y por eso es que se quedan sumidos en lo que para Arthur Schopenhauer sería el reino de la abstracción, las puras posibilidades, es decir, en el logicismo. Sí. Luego, se hace el planteamiento de lo ético. Por supuesto que esto nos lleva hacia lo ético, pero a un nivel que si le hacemos caso a Peter Sloterdijk, y que ya lo he mencionado, es que tras Arthur Schopenhauer están abiertas como nunca las cuestiones éticas. ¿Y por qué están abiertas como nunca las cuestiones éticas? Porque para Arthur Schopenhauer, incluido Kant, todos los filósofos que han estado tratando de elaborar la ética, en realidad han estado sometidos a un prejuicio que es el prejuicio eudemonista. A un Kant, aparentemente que más bien nos ofrece una deontología en lugar de un eudemonismo. Para Arthur Schopenhauer su deontología solamente se sostiene solamente se sostiene a la luz de una especie de contrato comercial. Es decir, los eudemonismos son una especie como de contrato comercial en donde las distintas partes salen ganando o se espera que salgan ganando. En ese sentido, por eso es que Arthur Schopenhauer va a criticar la noción del deber y de la ley en Kant, puesto que para él es algo que Kant deriva del Decálogo, deriva del Antiguo Testamento y trata de hacerlo pasar como algo, digamos, como algo legítimo de suyo, filosófico. Para Arthur Schopenhauer, Kant lo que está haciendo es introducir a Dios, es decir, de nuevo lo teológico, para dar respuesta a lo metafísico. Aparentemente Kant puso el dedo en lo psicológico y en lo antropológico, dejando un poco ya a un lado lo cosmológico y lo teológico, que era lo que dominaba. Sin embargo, Kant está siempre recurriendo explícita o implícitamente a Dios, a la providencia, a la divinidad, a la naturaleza. Entonces, como todos ellos son eudemonistas, plantear el problema de la ética sin eudemonismo, es decir, a su vez,
sin que haya libre albedrío, sin que haya, por tanto, oportunidad de que en mi decisión esté la construcción de mi felicidad. Incluso, por ejemplo, viene entonces el acento a que más bien la ética tiene que ser significada desde una metafísica distinta. Una metafísica distinta quiere decir no una metafísica ontoteológica, una metafísica, la de él, la metafísica de la voluntad, donde entonces ahora sí acontece que el único fundamento moral que puede haber es la compasión, midlife le llama él, es decir, el padecer conjuntamente. Simplemente la conciencia, el reconocernos en ese padecimiento conjunto, le parece a él que sería el único fundamento ético, puesto que de ese padecer conjunto se lleva a cabo, entre otras cosas, digamos, el detenerse en las tendencias de mis actos que suelen, precisamente porque mis actos buscan satisfacer deseos, que suelen producir dolor en su dirección a ello. Recordemos que el querer satisfacer deseos es precisamente la culpa que se paga con el castigo de su realización, del afán de realizarlos. Entonces sí, vendría a ser aquí la cuestión de que para Arthur Schopenhauer todo el mundo como representación está determinado por el principio de razón suficiente en esta visibilidad, en esta superficialidad de la voluntad, pero que allende el principio de razón suficiente, propiamente en lo que esencialmente es el mundo, carece de sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo por una parte es completamente determinación y el mundo por otra parte es completamente libertad. Pero en representación no hay posibilidad de la libertad. De la misma manera que desde la libertad, que sería desde la voluntad como cosa en sí, no hay ninguna posibilidad de representación. No sé si me explico, Andrés. No sé si dejo algo todavía por comentar. Y no sé si... No, me quedó más claro. ¿Sí? Bueno. Sí. Pues continuamos entonces. 27. El discernimiento es el que rastrea las causas de todos los fenómenos inmersos en la naturaleza. Esto es, las circunstancias bajo las cuales tienen lugar siempre. Por eso es que hay tan pocos hombres capaces de ampliar la comprensión en la física, pues la física reclama causas y la voluntad nunca es tal, pues el principio de razón concierne solo a su manifestación, no a ella. Por eso, cada movimiento, aun cuando siempre sea una manifestación de la voluntad, ha de tener una causa a partir de la cual resulta explicable en un determinado tiempo y lugar. Es decir, no en términos generales conforme a su esencia íntima, sino como fenómeno individual. La explicación etiológica termina con las cualidades ocultas y cede el paso a la explicación metafísica. La ley natural es un hecho enunciado en términos generales, esto es, un hecho generalizado. Una exhaustiva explicación de todas las leyes naturales, por tanto, solo sería un completo registro de hechos. El examen del estudio de la naturaleza se corona con la morfología, que solo enumera, compara y ordena todas las formas permanentes de la naturaleza orgánica. Todos los niveles inferiores de la objetivación de la voluntad, o sea, los fenómenos físicos y químicos, aparecen individualmente, y las condiciones de esta aparición es la tarea de la etiología. La filosofía considera por doquier, por tanto también en la naturaleza, lo universal. Por eso las fuerzas originarias se reconocen como los distintos niveles de objetivación de la voluntad, la esencia íntima, el en sí de ese mundo que la filosofía, cuando prescinde de la voluntad, explica como mera representación del sujeto, suprimiendo generalmente el contenido de la naturaleza por la pura forma. Y la solución del enigma del mundo desemboca en un cálculo ejemplar. Es el error de Descartes y de todos los atomistas,
en el que vuelven a caer los fisiólogos eléctricos, químicos y mecánicos, ya que el objetivo de la explicación fisiológica es reducir la vida orgánica a las fuerzas universales. Por eso quieren ver la vida como un simple efecto del calor y la electricidad, con lo que el calor y la electricidad constituirían la cosa en sí y el mundo animal y vegetal su fenómeno, para lo que se tendría que suponer que el organismo solo sería un agregado de fenómenos de fuerzas físicas, químicas y mecánicas que, reunidas casualmente, convierten al organismo en un juego natural sin mayor significado. Por el contrario, Schopenhauer expone que la fuerza vital utiliza y emplea las fuerzas inorgánicas de la naturaleza, aunque desde luego no consiste en ellas. Según él, las ciencias naturales cometen un error al querer reducir los niveles superiores de la objetivación de la voluntad a los inferiores, algo que los escolásticos de ningún modo hubiesen admitido, al suponer negar por completo la forma sustancial rebajando la mera forma accidental. Esa forma sustancial de Aristóteles que designa exactamente lo que Schopenhauer llama el grado de objetivación de la voluntad en una cosa. Pero esto no implica obviar que en todas las ideas, esto es, en todas las fuerzas de la naturaleza inorgánica y en todas las formas de la naturaleza orgánica, es una y la misma voluntad la que se revela, que pasa la forma de la representación a la objetivación. Su unidad se da a conocer mediante un parentesco interno de todos sus fenómenos y se revela en los niveles más altos de su objetivación, donde el fenómeno resulta más claro, reinos vegetal y animal, por la analogía universal que atraviesa todas las formas, gracias al tipo fundamental que se halla en todos los fenómenos. Recuerda Schopenhauer que esto ya se conocía en China en la teoría del yin y el yang. Como todas las cosas del mundo son la objetivación de una y la misma voluntad, ha de darse aquella manifiesta analogía entre ellas. Esta analogía entre todos los fenómenos es algo que reconoce que también la escuela de Schelling se ha esforzado en sacar a la luz. No cabe confundir la identidad de la voluntad objetivada en todas las ideas con una identidad de las propias ideas singulares en que aparece dicha voluntad. Ni mezclar e identificar las especies y explicar verbigracia las más perfectas como variedades de las más imperfectas. Es decir, si se dan cuenta, estamos rondando una de las explicaciones que en el pensamiento contemporáneo dominan, dirían, no como teoría, sino como hecho, como un registro, dominan, que sería la teoría de la evolución. Algo que hay quienes reconocen que se encuentra ya presente en el taoísmo, que se encuentra ya presente en esta teoría del yin y el yang, que se encuentra presente ya en Empédocles, alguien que para Arthur Schopenhauer es un gran exponente del pesimismo, etcétera. Pero lo que le interesa a Arthur Schopenhauer es mostrar que la teoría de la evolución, en todo caso, es una explicación verosímil, simplemente, que se queda solamente en esa verosimilitud, puesto que pareciera ser como si las distintas ideas se fueran produciendo unas de otras, y por lo tanto no habría propiamente dichas ideas, sino solamente habría los accidentes de las individuaciones, los accidentes de los individuos, que ahora se presentan así, ahora se presentan así, sin que haya ninguna constancia, ningún aseguramiento, ninguna certeza, digamos, o nada que identificar en ellas, para mencionarlo de esta manera. Entonces, me parece pertinente este momento de la crítica, puesto que la evolución, la teoría de la evolución se asentaría en el materialismo, que es, como ya habíamos mencionado anteriormente, es la apuesta de Arthur Schopenhauer solamente de cara a la representación, pero de cara a la voluntad, el materialismo viene a significarse de otra manera, que es lo que le parece a él importante rescatar, puesto que la actividad se vuelve más bien tendencia, por decirlo de esta manera, y también pierde, como la materia misma, pierde
total obligación de referencias fijas, es decir, en la materia no hay un tiempo fijo, por decirlo de esta manera, por decirlo así, no hay un tiempo en el que comienza la materia, no se le pueden señalar más que fortuitamente momentos a la materia, igual que lugares a la materia. Vamos a ver esta explicación que comparte Arthur Schopenhauer. Este parágrafo y el siguiente va a estar concentrado un poco en esta dirección. En realidad no es que se deriven de otras ideas, digamos, de unas ideas, otras ideas, sino más bien es la misma idea se replica como fractálicamente. Es lo que vemos precisamente en la imagen que nos presenta de los árboles. Igual que en la cristalización, una roca en el fondo es esta conjunción de como cristales, por eso es que decía que al cristal quizá ya se le podría señalar cierta individuación. Dice Arthur Schopenhauer, en los niveles inferiores de subjetivación, o sea, en lo inorgánico, varios entran en conflicto mutuo, al pretender cada uno de ellos adueñarse de la materia existente con el hilo conductor de la causalidad. De este conflicto se desprende el fenómeno de una idea más elevada, que vence a todas las precedentes más imperfectas. Si bien retiene su esencia de un modo subordinado, al incorporar en sí un análogo de las mismas. La solidificación en los huesos es análogo a la cristalización, aunque no reductible a ella. Del conflicto de los fenómenos inferiores, surgen los superiores que van devorando a los anteriores, pero convirtiendo en realidad la tendencia de todos hacia un grado más alto. Se da, pues, una subyugante asimilación, pues esa voluntad única, objetivada en todas las ideas, tiende a la más alta objetivación posible, y al no poder aparecer la idea, u objetivación de la voluntad superior, sino sojuzgando a las inferiores, aquella padece la resistencia de estas, las cuales, aunque hayan sido reducidas a la servidumbre, siguen tendiendo a conseguir exteriorizar su esencia cabal e independientemente. En nosotros, la parte vegetativa de nuestra vida queda constantemente ligada con un tenue sufrimiento. De ahí que la digestión deprima todas las funciones animales, ya que absorbe la fuerza vital por entero para sojuzgar mediante asimilación las fuerzas químicas de la naturaleza. Recuerden lo que mencionábamos de la analogía, la comprensión analógica, la hermenéutica analógica que operaba en este libro. También hay que prestarle atención al modo en el que precisamente la analogía en la comprensión se presenta en estas relaciones individuales, materiales, más bien como asimilación. Por eso el lastre de la vida, la necesidad de dormir y la muerte, pues al verse favorecidas por las circunstancias, esas fuerzas naturales, sojuzgadas por un organismo ahora exhausto merced a la continua victoria, conquistan de nuevo esa misma materia que se les había arrebatado, consiguiendo la exhibición sin trabas de su esencia. Cada organismo solo presenta la idea cuyo trasunto es retirar la parte de sus fuerzas empleadas en sojuzgar a las ideas inferiores que le disputan la materia. Aquí me parece, sí, es el siguiente. La naturaleza muestra conflicto, lucha y alternancia en la victoria por todas partes. Los griegos le llamaban a esto contienda, ¿no? Los presocráticos. Todos los niveles de objetivación de la voluntad disputan entre sí la materia, el espacio y el tiempo. Este conflicto es la revelación de la discordia que es consustancial a la voluntad. Esta lucha universal tiene su mayor visibilidad en el mundo animal. Cualquier animal solo puede alcanzar su existencia mediante la continua eliminación de una existencia ajena. Para vivir, la voluntad se consume a sí misma y es su propio alimento bajo diferentes formas. Y, finalmente, el género humano sojuzga a todos los demás y contempla la naturaleza como algo fabricado para ser utilizado por él y en su propia especie.
Antes de verla en el hombre, puede reconocerse esta lucha y sojuzgamiento en los niveles inferiores de objetivación de la voluntad. Los ejemplos que pone me parece que vale la pena atenderlos. Dice, podemos ver insectos que depositan sus huevos en la piel y hasta en los cuerpos de las larvas de otros insectos, cuya lenta destrucción es la primera obra de la empolladura que sale del huevo. La hormiga bulldog en Australia, esta hormiga es una hormiga que al partirla hace que se enfrente la mandíbula con el aguijón, es decir, es una hormiga que dentro de su entorno tiene cierto dominio, pero es un individuo como hormiga, lo cual le sirve a Arthur Schopenhauer también para poder mostrar, digamos, la contundencia de este engaño que acontece cuando uno se mira a través del velo del principio de individuación. Puesto que esa unidad que era la hormiga, al partirla a la mitad, la convierte en dos unidades, en dos individuos, los cuales se enfrentan mutuamente, dice Arthur Schopenhauer, el aguijón y la mandíbula se enfrentan hasta que prácticamente se pierde toda energía en ellos, toda vitalidad en ellos. Otro ejemplo, un robusto roble en el Missouri, tan encadenado y atado, dice, desde el tronco hasta todas sus ramas, por una colosal viña virgen que acaba por secarlo como si lo estrangulara. Por asimilación orgánica, el agua y el carbón se transforman en savia vegetal, o las plantas y el pan en sangre. Incluso cuando un imán fuerza el hierro con el magnetismo para exhibir también aquí su idea. A gran escala, en la relación mantenida entre un astro central y su planeta. Bueno, se pueden poner más ejemplos. Sabemos que la naturaleza es rica, digamos, en esto. De hecho, para Arthur Schopenhauer, la contundencia del pesimismo radica precisamente en el problema del mal. Da igual que haya menos males, el problema es que hay mal, y sobre todo le parece a él que se puede señalar en un ejemplo que tiene que ver con una ardilla en Australia. Dice él que había una ardilla que el naturalista que reportaba el caso señalaba que había una ardilla cerca de su nido, cerca de donde estaba junto con sus crías, y a su vez se encontraba acechada por una serpiente. La ardilla va a dejar a estas crías y las crías prácticamente van a estar expuestas a las dificultades de tal manera que difícilmente van a poder avanzar, digamos, van a poder lograr alimentarse y crecer, van a poder desarrollarse. La ardilla, no obstante, se siente como magnéticamente atraída por las fauces de la serpiente y en su desesperación, no obstante, se entrega a ella. Esto es lo que le parece a Arthur Schopenhauer, que es claramente la manifestación de una obra malvada, de una obra malvada. El que tenga que ocurrir así, que se manifieste la voluntad, en esa forma en la que sus individuos indolentemente son arrasados. En el conjunto, como dirá en su disputa Rousseau con Voltaire, Rousseau le dice a Voltaire que para él este es el mejor de los mundos posibles, o mejor dicho, para él todo está bien, pero conforme al todo, no conforme al individuo, puesto que si lo vemos conforme al individuo, ya se presenta de otra manera, se presenta dentro de la distorsión que la finitud del individuo proyecta. Con vistas al todo, podemos decir, dice Rousseau, con Poe, contra Voltaire, todo está bien. Bueno, todos los cuerpos son vistos como fenómenos de una voluntad. Y la voluntad, que es lo que les comentaba, y la voluntad se presenta necesariamente como una tendencia, expresión de esa inanidad, de esa falta de un fin último. El espacio y el tiempo infinitos
son las formas más generales y esenciales de su manifestación global. La materia, fuerza de atracción y repulsión, cuya existencia se reduce a una lucha de fuerzas con tendencias opuestas. Ya en los niveles de la gravedad y la impenetrabilidad, queda expresado el carácter de la voluntad. En el nivel más bajo, vemos presentarse a la voluntad como un ciego afán, un sordo y oscuro impulso, que dista mucho de poder ser reconocido inmediatamente. Ganando en claridad, según asciende de nivel su objetivación, la voluntad actúa también en el reino vegetal, ya no solo como con simples causas, sino también con estímulos, aunque sigue siendo plenamente inconsciente en cuanto a oscura fuerza motriz. Los niveles de objetivación de la voluntad van elevándose cada vez más hasta alcanzar un punto donde el individuo que presenta la idea ya no puede obtener por el simple movimiento del estímulo el alimento a asimilar. Por eso el alimento ha de ser buscado y seleccionado a partir del momento en que el animal abandona el huevo o el seno materno en donde vegetaba inconscientemente. Se hace necesario el movimiento por motivos y a causa de este, el conocimiento que sobreviene como un remedio exigido en este nivel de objetivación de la voluntad, como una propagación de la especie. El conocimiento aparece representado por el cerebro o un ganglio más grande, tal como cualquier otra tendencia o determinación de la voluntad que se objetiva. Se ve representada por un órgano, esto es, se presenta como un órgano para la representación. Solo al sobrevenir este remedio, esta maquinaria, surge de golpe el mundo como representación con todas sus formas, objeto y sujeto, tiempo, espacio, pluralidad y causalidad. El mundo esgrime ahora su segundo flanco. Lo que hasta entonces, allí hay que cuidar ese hasta entonces porque es lo que nos introduce en este tipo de narrativas el engaño del tiempo. El tiempo está allá afuera. Lo que hasta entonces era mera voluntad, ahora es simultáneamente representación, objeto del sujeto cognoscente. La seguridad y regularidad hasta ahora infalibles, con las que la voluntad actuaba en la naturaleza vegetativa y meramente inorgánica, estribaba en el hecho de que sólo era activa en su esencia originaria, como ciego afán sin ayuda, pero también sin el estorbo de un segundo mundo completamente distinto, el mundo como representación, que solo es el trasunto de su propia esencia, pero cuya naturaleza es totalmente otra, y ahora interviene en la conexión de sus fenómenos. Por ello, cesa su infalible seguridad. Los animales quedan ya expuestos a la ilusión, al engaño. En el hombre llega la reflexión, al albergar una panorámica del futuro y del pasado, y como corolario suyo, la meditación, la cautela, la aptitud de obrar premeditadamente con independencia del presente, y por último, también una conciencia cabalmente más clara de las propias decisiones de la voluntad en cuanto tales. El conocimiento en general, tanto el racional como el meramente intuitivo, tiene su origen en la voluntad misma y pertenece a la esencia de los niveles más altos de su objetivación como una simple maquinaria, un medio para la conservación del individuo y de la especie, al igual que cualquier órgano del cuerpo, abocado desde un principio al servicio de la voluntad para ejecutar sus fines. Sigue sirviéndola por entero, prácticamente sin excepción, tal como sucede en todos los animales y casi todos los hombres. Bueno, eso sería el parágrafo 27. Brian Thorpe. Sí, vamos a ver, aquí hay unas preguntas, voy a atender las preguntas que están en el chat. Empezamos entonces con Edgar Cuellar, es la primera. Dice, siguiendo la lectura, no tiene sentido alguna explicación la teología, porque al intentar explicar la etiología no se encuentran definiciones exactas. Por tanto, no queda opción sino el interpretar solo las consecuencias fenoménicas. En ese sentido, la filosofía de Schopenhauer es
es contraria a Kant, porque el filósofo de Königsberg se empeñó en explicar las etiologías de manera racional mediante la acuñación del principio de juicio a priori. Kant no pudo jamás racionarlo a priori, y ello significa la gran limitante de su filosofía. Georges Cantor, matemático francés, se obsesionó tanto con encontrar las causas de lo infinito, que al final de sus días fue internado en un centro psiquiátrico. No pudo jamás encontrarle sentido a la etiología de lo infinito. Sí. Si la voluntad no tiene fundamento, por tanto es volitiva e intransigente, por lo que es posible acercarse a las consecuencias de lo volitivo e intransigente desde la idea de sus posibilidades descriptivas. Muy bien, Edgar. La discusión sobre la etiología, pues, está presente. Podríamos decir que es uno de los lugares recurrentes del pensamiento filosófico, al menos desde Aristóteles. Pero si le hacemos caso a Arthur Schopenhauer, tendríamos que señalarlo ya antes. Por ejemplo, en Empédocles o propiamente en Platón. Eso lo recordamos cuando estudiábamos sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, es decir, que de alguna manera, pensando en la causalidad, ya se encontraban los filósofos desde antiguo, pero les hacía falta extraer el principio de razón suficiente, digamos, y presentarlo en su forma, digamos, más clara y pura, por decirlo de esta manera. Aristóteles creo que es un momento de suma importancia, en tanto que define la ciencia como finalmente una construcción por principios y causas. En el libro Alfa Menor, el libro Alfa Eleatón, dice Aristóteles, precisamente, que las causas no pueden ser infinitas. No puede haber un recurso infinito, sino tiene que haber siempre un límite de la causa que sea efectivamente causa. De tal punto que la causa primera, que es propiamente la causa, hasta llegar, digamos, a lo que se efectúa por esa causa, toda esa transmisión causal que habría entre la causa primera y, por ejemplo, es más, digámoslo así, entre la causa primera y la causa final, todo lo que habría en esos momentos, en la realización causal, esas como causas, dice Aristóteles, esas como causas son no propiamente causas, puesto que no causan nada, en tanto que están siempre ya en dependencia. Ellas no poseen nada, no causan nada, no son ellas vienen de un proceso causal y a su vez, sí, como ellas no causan nada, tampoco podríamos decir con certeza que ellas sean propiamente algo. Ni causan algo, ni son propiamente algo. Se les señala como causas en esta arbitrariedad que se podría permitir en el despliegue que habría en el movimiento por los distintos momentos que nosotros podemos señalar allí. Y si nosotros somos capaces de ampliar, como se nos presenta como una linealidad, la serie causal, si somos capaces de ampliar, decimos, aplicándole el microscopio a esa linealidad que señalamos con ciertos momentos en la misma, pues los momentos se separan y nos permiten a nosotros volver a introducir o volver a encontrar allí, digamos, más momentos causales. Esto sería un estar escarbando infinitamente. Entonces, por eso es que en ese sentido, si no tenemos nosotros como presupuesto causas iniciales, carece de sentido estar hablando de la etiología como mera causación, puesto que para Arthur Schopenhauer es una máquina, como dice él, la máquina en la que se presenta la voluntad como si fuese un orden causal. Sí. Por eso es que para Arthur Schopenhauer, aún sin ser causas las ideas,
que eso es lo que él trata de cuidar. La voluntad no es causa y la idea tampoco es causa del fenómeno que se hace visible, son más bien distintos aspectos desde los cuales se ve de una manera o de la otra. Por eso es que podríamos señalar que la atención que en el sentido se nos hace presente sería más bien, más que determinante, meramente fenomenológica. Sí. La mención a George Cantor me parece bastante interesante. Pensar, por ejemplo, en sus conjuntos transfinitos, que no solamente obedece al interés de George Cantor, sino que ya hay más pensadores que también están planteando estas posibilidades. Es más, para ser un poco más precisos, el cálculo infinitesimal de Leibniz me parece a mí que es la herramienta con la cual él pretende calcular el infinito. Es decir, cómo hacer que las verdades de hecho, que son contingentes, se nos aparezcan como si fuesen verdades de razón, es decir, en su necesidad. Ya se encuentra el cálculo infinitesimal, que a diferencia de la geometría cartesiana, que la geometría cartesiana es construida por medio de cuadrados, es decir, en el fondo es construida la geometría cartesiana por medio de una ordenada, le llama él, por medio de una ordenada, por medio de una unidad y por medio de una figura. Y prácticamente a él le parece que en eso consiste el modo en el que se construye la ciencia o se construye cualquier explicación científica. La ética. En el caso del cálculo de Newton, el cálculo se lleva a cabo geométricamente, pensando más en la figura del cuadrado para ello. En el caso de Leibniz, se hace desde el triángulo. Pero bueno, eso puede llevar a otro tipo de discusiones. Eventualmente podríamos mencionar saliéndonos de estos matemáticos, porque incluso esto va a alcanzar hasta Bertrand Russell, que va a escribir, que va a ser quien le ofrezca a las matemáticas el famoso axioma del supremo. Es decir, ese axioma con el cual se puede mostrar que ya no hay huecos en la línea recta. Pero bueno, sobre eso brincamos un poco hacia la literatura y podríamos mencionar también a Fernando Pessoa, por ejemplo, en esta obsesión por el infinito. Bueno. Después, ahora sí, Brian Tort escribe, en ese sentido considero que un claro ejemplo de la manifestación de la voluntad está muy presente en los toros, pues no hay que drogarlos o violentarlos para que se comporten de la forma que lo hacen en relación con los toreros. Dice, es un hecho, ese hecho no justifica la tauromaquia, pero sí la explica, ¿no? Brian, no sé si podrías recordar brevemente a cuál en ese sentido te refieres. Porque el toro se comportaría de acuerdo con la idea de la cual es un representante material, un representante individual, el que señalamos en específico como el toro. Dice, en referencia sobre la voluntad en la naturaleza. Sí, por eso podría mencionar eso. El toro tiene su propia naturaleza, tiene su propio carácter y es el carácter de su especie eh, que está representado, es el aspecto representacional al margen del principio de razón suficiente, está representado por la idea. De la misma manera que el hombre, de la misma manera que todas las demás ideas, cada una tiene sus modos de tender y al margen de la contienda material, las ideas se ven o pueden ser contempladas simplemente como una armonía. A eso vamos a venir un poco más adelante. En ese sentido, sí, podríamos decir que el toro se expresa conforme a su naturaleza.
Hay naturalezas, como por ejemplo la del perro, que puede modificar su comportamiento. Hay animales en los que difícilmente se puede llevar a cabo ello. Por ejemplo, serpientes, por ejemplo. Sí, es decir, propiamente modificar, propiamente domesticar, propiamente entrar en un intercambio en donde uno pueda decidir sobre su voluntad. Más bien van a ser voluntades que se van a encontrar circunstanciadas, se van a encontrar obstaculizadas y van a intentar superar dichos obstáculos, pero no van a encontrarse en ningún momento cediendo su voluntad a las decisiones de, en este caso, con los toros sería el torero. Lo pienso, por ejemplo, con los perros, con los caballos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si con esto en algo contribuyo, Brian. Y Edgar todavía añade, es un tema bastante complejo en lo personal. Los axiomas y las etiologías absorben mi pensar. La mónada leibniziana es quizá una causa general, sin embargo, el océano de posibilidades es tal que uno se queda en cero y de nuevo empieza a reflexionar. Eterno retorno. Pues es el ejercicio filosófico de no lograr nada y no obstante estar siempre dispuesto. Diría Nicole, no sirve para nada la filosofía, pero eso no quiere decir que el filósofo no sea servicial. De todos modos son las mismas preguntas, nos seguimos preguntando lo mismo, de distintas maneras, pero nos seguimos preguntando lo mismo. Entonces, a seguir ahondando, como menciona Brian, a seguir habitando de esta manera, que ya hemos dicho con Nicole también, que hay formas más fáciles que otras de perder el tiempo, es decir, de fugar, de que se fugue nuestra individualidad en esta temporalidad a otras. La filosofía le parece que es la más fácil, más o menos me parece que es que encuentro dicha facilidad, lo cual no quiere decir que todo sea placeres y jauja, por decirlo así. Bueno, Andrés, por favor. Solo una duda. ¿Podría decir dónde dice eso Nicole? ¿En qué libro para...? Es que se me hizo interesante. Sí, no es un libro, es en una conferencia que se llama Del Oficio. Si quieren la comparto en el grupo de WhatsApp al rato. Se llama Del Oficio y es cuando él era director de la Facultad de Filosofía y Letras, a la generación de nuevo ingreso les leyó ese texto del oficio y allí hacia la parte final es donde menciona eso. Es decir, ustedes saben a qué le estaban apostando, puesto que ya hay no pocos ejemplos que han visto de qué implica el oficio de filósofo, que puede implicar, entre otras cosas, lo que hemos visto que le ha pasado a Sócrates, a Vanini, a Giordano Bruno, etcétera, etcétera. Aquellos en todo caso no sabían, por ejemplo, los presocráticos, son los verdaderos valientes porque no sabían a lo que se estaban apostando. En nosotros ya hay un poco de perversión porque más o menos sí sabemos, dice Nicole. Pero bueno, es un texto que me parece a mí maravilloso. Es filosóficamente de los que mejor me interpelan respecto a nuestro ejercicio. ¿Quién es el verdadero profesional de la filosofía y quién es el que es simplemente un aficionado? El profesional volviéndose el aficionado de una afición, doblemente aficionado. Las relaciones son interesantísimas. Les pongo el texto entonces en el chat para los que quieran leerlo. Son como 4 páginas, no es tanto. Bueno, pues continuamos entonces. Vamos al punto central de la evolución, me parece. 28. La voluntad, en cuanto cosa en sí, no se concibe en la pluralidad y el cambio que presenta la multiplicidad de fenómenos en que se objetiva la voluntad y su infinita e implacable lucha. La lucha de las formas por la materia solo es el modo y la manera de su objetivación, perteneciente a la expresión de su esencia de cara a la representación. Como una linterna mágica que, siendo una y la misma llama, muestra muchas y múltiples imágenes. Así, en todos los múltiples fenómenos que colman el mundo conjuntamente o se suprimen mutuamente en cuanto sucesos,
Solo una voluntad es lo aparente, cuya visibilidad u objetivación es todo eso, y dicha voluntad permanece inmóvil en medio de ese cambio. Únicamente la voluntad es la cosa en sí, mientras que todo objeto es manifestación o fenómeno, por decirlo en términos kantianos. Forman una pirámide cuyo vértice es el hombre. La necesidad interna de los escalonamientos de los niveles de objetivación también se halla a nivel externo, al necesitar el hombre alimento. Animales, plantas, minerales, que a su vez se alimentan mutuamente. Es decir, todo es hambre, por eso mismo todo es alimento. Lo que vemos como mundo es la nutrición, podríamos decir, en distintas dimensiones. La voluntad ha de alimentarse a sí misma, porque no hay nada al margen de ella, y se trata de una voluntad hambrienta. De ahí la caza, la angustia y el sufrimiento. La magnífica e inequívoca analogía de esas formas de la naturaleza como conocimiento de la unidad de la voluntad revela una verdadera y satisfactoria penetración en la esencia íntima y en el significado de la innegable finalidad de todos los productos orgánicos de la naturaleza. Es por un lado interna, es la concordancia tan ordenada de todas las partes de un organismo que su conservación y la de su especie se deben a ella. Y por otro lado, una externa, relación de la naturaleza inorgánica con la orgánica en general. El carácter inteligible coincide con la idea, o más propiamente, con el acto originario de la voluntad que se revela en él. Cualquier planta expresa y expone todo su carácter a través de la mera forma, poniendo de manifiesto todo su ser y su querer. En el animal vemos la voluntad de vivir más desnuda, por así decirlo, que en el hombre, donde dicha voluntad se reviste de tanto conocimiento y además queda encubierta por la capacidad de simulación, que su verdadera esencia solo se pone de manifiesto casi tan casual como esporádicamente. Totalmente desnuda, pero también mucho más débil, se muestran las plantas como un mero apremio ciego a la existencia sin fin ni meta algunos, pues la planta revela todo su ser a primera vista, y con una perfecta inocencia que no le hace sufrir por llevar bien patentes en su cúspide los genitales, que en todos los animales vienen a ocupar el sitio más escondido. Esta inocencia de la planta descansa en su inconsciencia. La culpa no radica en el querer, sino en el querer con conocimiento. La consideración teleológica de los organismos es, uno, interna. Reconocemos las distintas partes y funciones del organismo alternativamente como medio y fin unas de otras. Pero al propio organismo lo reconocemos como el fin último de todo ello. 2. Externa. Al ser el mundo entero con todos sus fenómenos la objetivación de una voluntad indivisible, la idea que se relaciona con todas las demás es como la armonía de las voces singulares, y por ello esa unidad de la voluntad tiene que mostrarse también en la concordancia de todos sus fenómenos entre sí. El carácter empírico es determinado por el inteligible, que carece de fundamento. Los acontecimientos, por cierto, esto de es determinado por el inteligible es una determinación no causal, sino significativamente en esta distinción que hemos estado haciendo. Es decir, la idea, que es donde se hace patente lo inteligible, no es a su vez sometida por el principio de razón suficiente, está al margen del principio de razón suficiente. Por eso es que habla Arthur Schopenhauer de una especie de linterna mágica, que es una metáfora que eventualmente en el libro cuarto sobre ella volverá, para criticar al optimismo, puesto que pareciera que nos presentan al mundo como una linterna mágica, puesto que nos dicen, miren las cosas, esta, aquella, cada cosa en su individualidad, o mejor dicho, cada cosa en su individualidad como separada de su individualidad. Es decir, puesto que la individualidad nos somete a la relacionalidad de la causalidad. Es contemplarla como separada, mirar la rosa sin mirar las raíces, el agua, sin mirar los gusanos, sin mirar la espina, sin mirar, etc. Mirar la rosa, mirar la estrella, mirar la estrella sin ver que la estrella es un sol que de pronto quema o que de pronto se anhela, etcétera, etcétera.
Eso sería, digamos, simplemente mostrarnos las cosas sin su relacionalidad, puesto que sin su relacionalidad no las vemos combatiendo entre ellas, destruyéndose mutuamente. Bueno, entonces, por eso es que la determinación no es causal, por decirlo de esta manera, sino simplemente significativa. Es decir, el carácter inteligible de la idea en el combate del fenómeno de esa idea en la materia también refleja dicho carácter inteligible, por decirlo así, pero el reflejo, que ya no es el carácter inteligible, el reflejo es el carácter empírico. El carácter inteligible es uno, el carácter empírico lo tenemos que ver desplegado en todo el tiempo. Es decir, aquello que de un solo vistazo se nos presenta, que es el carácter inteligible, como carácter empírico lo tenemos que ver en todo su despliegue temporal. Bueno, los acontecimientos y las acciones se ven determinados por las circunstancias, que aportan motivos ante los cuales reacciona el carácter conforme a su naturaleza. Por muy variado que pueda ser el influjo y como quiera que le vaya al carácter empírico cuando se exterioriza en el curso de la vida, con todo, ha de objetivarse fielmente el carácter inteligible, mientras acomoda su objetivación al material de las circunstancias fácticas con que se encuentra. Contra la noción de evolución, hay que decir que hay adaptación, o mejor, manifestación de la idea según las circunstancias fácticas, pues las ideas moran fuera del tiempo. Por eso, hay que hacer abstracción de todas las relaciones temporales, toda vez que éstas solo atañen al fenómeno de la idea, no a la idea misma, es decir, que no hay sucesión temporal y progresiva de los distintos grados de objetivación. En una frase sería, digamos, la postura de Arthur Schopenhauer frente a la evolución. Es una narrativa bella, pero materialista, en donde pareciera que hay originariamente ciertas formas que azarosamente transmutan, dando paso a nuevas formas que no tienen, que como formas solamente son más bien figuras, o como decirlo así, más que formas son figuras, más que eides son morfé, por decirlo de esta manera, propiamente no tienen forma, diríamos, solamente acontecen en el azar, en el accidente. Sí. Entonces, no hay sucesión temporal entre ellas, no producen, los gusanos no producen a su vez aves, reptiles, etcétera, hasta llegar al hombre, sino que todas las ideas están a una, objetivadas, fuera del tiempo y del espacio, en esa representación a la cual a través del tiempo y el espacio se puede acceder, en esa como suspensión que se hace del tiempo y el espacio y que se presenta entonces en la como comunión del sujeto y el objeto, es decir, en esa ya no como separación que parece que el principio de razón suficiente finge, sino en la unidad, en la unión, o más bien, sí, en la unicidad en la que acontece la idea, en la cual no hay separación entre objeto y sujeto. Es decir, que acontece la contemplación de la idea. En efecto, dice Arthur Schopenhauer, no hay que limitarse a conjeturar que cada especie se acomoda a las circunstancias con las que se encuentra, sino que estas circunstancias, previas en el tiempo, tuvieron en cuenta los seres todavía por llegar, pues es una y la misma voluntad la que se objetiva en el mundo entero, dado que no conoce tiempo alguno, porque esta forma del principio de razón no le incumbe a ella ni a su objetivación originaria. Las ideas, sino solo al modo y manera como éstas son conocidas por individuos que son efímeros ellos mismos, esto es, fenómenos de las ideas. Para nuestra presente consideración, el modo como la objetivación de la voluntad se distribuye en ideas según un orden cronológico carece por entero de significado alguno, y las ideas cuyos fenómenos, conforme a la ley de causalidad a la que se hayan sometidos en cuanto tales, han ingresado antes en el orden cronológico, no tienen por ello ningún privilegio sobre aquellas ideas cuyo fenómeno tiene lugar después. No se causan entre ellas, y sus fenómenos son sólo en el accidente de su visibilidad, en la que aparecen disputándose eternamente la materia.
Todas las partes de la naturaleza se ajustan entre sí porque es una voluntad lo que se manifiesta en todas ellas. Aunque el orden cronológico sea enteramente ajeno a su originaria y única objetivación adecuada, las ideas. Aunque carezca enteramente de fin alguno, toda configuración de la naturaleza es similar a la debida a un concepto de fin, aun cuando no lo tenga en absoluto. Pues en la teleología externa de la naturaleza, al igual que en la interna, lo que hemos de pensar como medio y fin solo es el fenómeno de la unidad de una voluntad coincidente consigo misma, que de cara a nuestro entendimiento está disuelta en el espacio y el tiempo. Esa armonía solo llega a posibilitar la permanencia del mundo y de su esencia. De ahí que tal armonía solo abarque la permanencia de la especie y de las condiciones genéricas de la vida, mas no las del individuo. La palestra y el objeto de la lucha es la materia, que aspiran a arrebatarse mutuamente unos a otros, así como también el espacio y el tiempo. Sí, aquí hay una pregunta de Miguel Villegas. Dice, en Schopenhauer podríamos encontrar cuál es la objetivación de la libertad o qué relación tendrá la libertad con la objetivación. Muy bien. Lo primero que tendríamos que decir es que hay que insistir en la diferencia ontológica para mencionarlo de esa manera, eso que Heidegger, ese término que con Heidegger se ha popularizado tanto, la diferencia ontológica, es decir, que no es lo mismo hablar de ente que de ser. En el caso de Arthur Schopenhauer no es lo mismo hablar de representación, fenómeno u objeto. Ahí podemos poner todo ello subsumido en sentido. No es lo mismo ello que el significado, que la esencia. Eso, en todo caso, me parece que es un punto de partida. Precisamente por ello, como no son de la misma clase, como no se encuentran en la misma clase, su encuentro es de otro tipo que el de congéneres. Más o menos como la eternidad se toca con el tiempo, por decirlo así. La voluntad es libre, es absoluta, no está relacionada con nada. No hay nada más allá de la voluntad. Precisamente por ello es libre. La manifestación de la voluntad, la objetivación de la voluntad es, como está sometida al principio de razón suficiente, es por todas partes determinada. Así, el mundo, que es voluntad y representación, es decir, este único pensamiento que se expresa como el mundo es voluntad y representación, quiere decir que el mundo es libertad y necesidad. La necesidad es la representación, la libertad es la voluntad. Significativamente es libre lo que sentidamente es necesario. Podríamos decirlo de esta manera. Entonces, simplemente creo que eso sería el modo en el que se podría responder. Simplemente la voluntad como cosa en sí, al estar al margen del principio de razón suficiente, entonces no está determinada y por ello es que se habla de ella como libertad, como omnipotencia, como, es decir, es todo la voluntad, todo y uno a su vez. Pero su visibilidad, que no es otra ajena a la voluntad, es decir, es la voluntad hecha visible, pero en la visibilidad aparece como determinada, aparece como la necesidad. En ese sentido, no es que haya una relación entre la libertad y la objetivación, sino que más bien la libertad se manifiesta en la necesidad. O es decir, la libertad se manifiesta como necesidad. La libertad se manifiesta como necesidad y toda la necesidad manifiesta esencialmente es libre. Es decir, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. ¿Esto qué quiere decir? Carece de por qué. Es sin por qué. Esto hasta me remite, por ejemplo, a Meister Eckhart y su sermón Vivir sin por qué. Bueno, no sé, Miguel, si con esto algo se aclara o más bien confundí un poco más.
Sí, sí, se me aclara bastante, gracias. De acuerdo. Edgar plantea otra pregunta. La voluntad sometida al principio de razón suficiente, al limitarla, ¿crearía los axiomas de las normas o los principios de regulación de las convivencias? Sí, la pregunta me parece de nuevo importante. Hay que recordar del libro primero que Arthur Schopenhauer critica el que se quiera atender a la matemática como si fuese cosa de la razón, puesto que de la razón más bien el ámbito es el de la lógica, no el de las matemáticas. Las matemáticas dan cuenta más bien de intuiciones y no de abstracciones. ¿Cuáles intuiciones? Las intuiciones puras, es decir, las formas, ahora sí, de la intuición completa o empírica. La forma de esa intuición completa o empírica son las intuiciones a priori, las intuiciones puras, las intuiciones trascendentales. Sí. Ahora, eso por lo que toca a las matemáticas. Las matemáticas son, por eso él dice, intuitivas, y hay incluso un intento, él mismo menciona un intento, tengo la referencia del libro, desafortunadamente no he podido conseguir ese libro, un libro de un matemático que pretende hacer matemáticas desde la filosofía de Arthur Schopenhauer, desde esta consideración. Desafortunadamente no he podido acceder a ese libro, por eso es que no tengo más que las referencias indirectas, sobre todo que el mismo Arthur Schopenhauer ofrece, pero por ahí también hay algo importante que atender. Los axiomas, ¿qué vendrían a ser? ¿Cómo es que hay que entenderlos entonces? Arthur Schopenhauer nos habla de estos axiomas, cómo es que, digamos, cómo se volverían pertinentes. No se nos olvide que axioma es aquello que no podemos nosotros, es aquello a partir de lo cual nosotros podemos producir una comprensión, pero que a su vez no está sostenido en algo que nos lo devuelva comprensible. Sí, en ese sentido, por eso es que hay que ser cuidadoso con ello, porque para Arthur Schopenhauer son valoraciones. De hecho, axioma viene de una forma de valorar. Y esto de las normas, etcétera, es la crítica que hace precisamente Arthur Schopenhauer contra la ética kantiana, que es una ética basada en la ley. No hay forma de que nosotros podamos, dice él, sentir la ley si no es a través de una imposición, a través de una elaboración, a través de un contrato, es decir, requerimos del Estado o de una metafísica alegórica tal como las de las religiones para que se vuelva funcional una ley. Fuera de ello, a ningún hombre le significa nada ninguna ley, si no está atada a ello. Eso respecto de las normas. Para Arthur Schopenhauer no habría propiamente como normas, como leyes, sino vendrían a ser estas arbitrariedades. De hecho, la palabra ley para Arthur Schopenhauer brota de esa arbitrariedad humana, de imponerse modos, de imponerse qué atender, qué observar, etcétera, etcétera. De la arbitrariedad brota la ley. Y después, dice Arthur Schopenhauer, hay una especie de desplazamiento metafórico, por lo cual se aplica ese concepto, nacido arbitrariamente, ahora a las relaciones que nosotros podemos identificar en los fenómenos de la naturaleza, y les llamamos leyes naturales. Pero este segundo es un significado ya derivado, no es un significado propio, es un significado metafórico, es un modo alegórico de estar refiriendo legalidad en la naturaleza. Propiamente no hay leyes en la naturaleza, así como propiamente no hay en esta naturaleza, no podemos señalar las especies. Al margen de la misma podríamos en todo caso, si seguimos la explicación de Arthur Schopenhauer, dar con ella, pero en sí misma, como diría Lamarck, son solamente nombres que nosotros ponemos para tratar de facilitarnos cierta comprensión, cierta ordenación. Entonces, ¿de dónde brota todo comportamiento del hombre? De su querer vivir.
del que se le presente la voluntad precisamente como necesidad. Quiere vivir, necesita vivir. Se le presenta como necesidad, decimos, en el fenómeno, por supuesto, no en sí misma. Es decir, en el cuerpo se presenta el cuerpo siempre queriendo vivir. Por eso incluso los ascetas se encuentran en el fracaso, en tanto que son cuerpo, porque el cuerpo sigue deseando. Y en tanto que sigue deseando, sigue, por tanto, arrojándonos de nuevo a la afirmación de la voluntad de vivir, suspendiendo la negación de la voluntad de vivir. Así como no hay un solo optimista que no haya sido al menos una vez pesimista en su vida, así no hay un solo pesimista que no se vea acechado por momentos de optimismo. Podremos decirlo de esta manera. Entonces, regresando a esto, es que el principio de razón suficiente no limita a la voluntad, limita a su fenómeno. Es decir, la manifiesta como fenómeno limitado, pero ya no es ella propiamente, ya no es ella en sí, sino precisamente en su manifestación. Los axiomas, las normas, son para Arthur Schopenhauer arbitrarios, como incluso la ciencia es finalmente, necesita de la arbitrariedad, puesto que requiere elegir un concepto. No se nos olvide que no es cabalmente explicada la ciencia, por eso es que se apoya en la arbitrariedad. Lo mismo que va a pasar en la política, en donde la justicia temporal pretende solucionar el problema de la contienda, el cual, no obstante, no tiene ningún problema con la justicia, porque la contienda cósmica ella misma es justa. Esto que habla Arthur Schopenhauer como la justicia eterna frente a la justicia temporal. La justicia temporal tiene normas, la justicia eterna se manifiesta, diría Arthur Schopenhauer. Bueno, no sé si me explico, Edgar, con esto. Dice, si la voluntad de vivir es intransigente, volitiva, instintiva, el principio de razón suficiente regula las fenomenologías derivadas de la voluntad como irracionalidad del querer vivir. El principio de razón suficiente, de hecho, es lo que podríamos decir, el principio de razón suficiente es la regulación. Si acaso podemos nosotros señalar alguna regla, en esta filosofía de Arthur Schopenhauer es la del principio de razón suficiente. Es el principio, digamos, de esta filosofía, puesto que al margen del mismo ya no pueden ser señalados principios. No obstante, lo que se quiere señalar como clave viene a ser lo significativo para que se nos devuelva comprensible, como insisto tanto en ello. Entonces, el principio de razón suficiente regula las fenomenologías derivadas de la voluntad. Esto de derivación de la voluntad, de nueva cuenta, hay que cuidarnos con ello, porque no es que no se presenta en la irracionalidad, no se presenta en la irracionalidad la fenomenización de la voluntad, sino por el contrario, la fenomenización es la racionalidad, y al margen de dicho fenómeno es la irracionalidad, o mejor dicho, la arracionalidad, es decir, simplemente la ajenidad de la razón. No es que se combata, no es que sea en contra de la razón, sino que la razón carece de sentido desde esa perspectiva, desde ese aspecto volitivo. Entonces, sí, las fenomenologías vienen a quedar reguladas por el principio de razón suficiente, que es el modo en el cual la voluntad, que es ciega, que es carente de sentido, que es pura tendencia, se nos presenta como un orden, es decir, como una armonía. Sí. Bueno, pues continuamos entonces. Estábamos en esta armonía al margen de la contienda. Sí, Edgar. Vamos al parágrafo 29, que es el último parágrafo de este libro segundo, de esta primera consideración sobre la voluntad, que es lo que mencionábamos, la consideración respecto a la physis. Hemos hecho la consideración respecto a la gnosis, ahora estamos con la consideración respecto a la physis. Aquí termina.
Es muy breve este parágrafo. Lo único que le interesa rescatar a Arthur Schopenhauer es que hay que cuidarnos de no hacer ese tipo de preguntas que obligan a la voluntad a presentarse sin esta distinción ontológica que estamos señalando. La obligan a presentarse como si fuese un fenómeno, es decir, como si fuese algo sometido al principio de razón suficiente. Dice, así pues, el mundo es el autoconocimiento de la voluntad, esto es, voluntad y representación, sin que la naturaleza de la representación ataña a la voluntad. Sin embargo, hay una pregunta desatenta que se podría hacer y que Schopenhauer quiere dejar resuelta desde ya. ¿Qué quiere o hacia qué tiende esa voluntad que se nos presenta como la esencia en sí del mundo? Es decir, es una pregunta teleológica. Son los teleólogos, para él está enfrentado sobre todo con los optimistas y los teleólogos, que son los primeros principalmente teológicos, los optimistas, y los teleólogos son más bien cosmológicos, son cosmólogos. Sí. La desatención estriba en la confusión de la cosa en sí con el fenómeno. Cabe dar razón de los fenómenos, pero nunca de la voluntad misma, ni de la idea en que se objetiva adecuadamente. Esto es, se puede dar razón de los actos del querer, pero no de por qué se quiere en general, o por qué se quiere existir, pues la pregunta parece absurda y carece de respuesta. Dice, por ejemplo, en los Senilia, Arthur Schopenhauer, todos los hombres quieren vivir, nadie sabe por qué. Solamente sabemos el qué. El qué es claro, querer vivir. El por qué es de lo que carece este querer vivir. Precisamente ese carecer de por qué, ese querer sin por qué, sería, pues sí, lo que vendría a dar cuenta de esto que estamos mencionando. Entonces, dice Arthur Schopenhauer, de hecho, la ausencia de toda meta y de cualquier límite pertenece a la esencia de la voluntad en sí, la cual es un anhelo infinito. Cualquier meta alcanzada es a su vez el inicio de una nueva carrera, y así hasta el infinito. El eterno devenir, el flujo sin fin corresponde a la manifestación de la esencia de la voluntad. Allí donde la ilumina el conocimiento, la voluntad sabe continuamente lo que quiere ahora y lo que quiere aquí, mas nunca lo que quiere en general. Cada acto individual tiene un fin, el querer global, ninguno. El único autoconocimiento de la voluntad en su conjunto es la representación en bloque, la totalidad del mundo intuitivo. Este es su objetivación, su manifestación, su espejo. Y ahí termina el segundo libro. No sé si quieran preguntar todavía algo más, hacer algún otro comentario. Profesor, ¿en dónde se encuentra ese Senilia? Sí, los senilia son o cuadernos de vejez o cuadernos de anciano. Así les puso ese nombre Arthur Schopenhauer, ese cuaderno. Él tiene una serie de cuadernos que fue escribiendo a lo largo de su vida y que aparecen publicados por Hübscher. Hübscher es quien hace la edición de los Nachlass de Arthur Schopenhauer, de los escritos póstumos de este filósofo. Estos cuadernos tienen nombres. Este cuaderno que preparaba en la vejez, precisamente por ello es que le llama Senilia. Ha aparecido publicado como un libro, apareció separado, es más o menos una reconstrucción, incluso hasta es más, sí, una especie de antología de ese tipo de comentarios, y lo preparó Franco Volpi, tanto en alemán como en español. Me parece que sí, tanto en alemán como en español lo preparó Franco Volpi. No me acuerdo en qué editorial es que es la que lo distribuye. Senilia. Reflexiones de o cuadernos. Muchas gracias. Sí, Andrés. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O brincamos ya al tercer libro, que es el libro con más parágrafos? Es el libro
de la metafísica de las ideas. Es el libro en el cual se atiende de nuevo el mundo desde el aspecto representacional, solamente que al margen del principio de razón suficiente y por tanto al margen de la pluralidad, al margen de esta relacionalidad, etc. Al estar al margen de la relacionalidad es que ya no va a estar implicando la causalidad y ya no va a estar implicando, por tanto, la sucesión, que vista de esa manera no suena a como suena vista existencialmente, que es finalmente el perecer. Al margen del principio de razón, entonces, a lo que podemos acceder es a las ideas que se hacen presentes en la contienda que disputa la materia. Vamos a ver entonces, en un primer momento, la justificación precisamente el uso de las ideas de la teoría platónica, la relación que habría entre Platón y Kant y la diferencia que hay entre ellos, que a pesar de que se acercan mucho, que parece que están planteando prácticamente lo mismo, hay un momento en el que hay que ser muy sutiles, puesto que las ideas no son la cosa en sí. Y eso es lo que le parece también importante a Arthur Schopenhauer. En lo que convienen los dos es que el mundo como representación es un mundo fenoménico. Después de ello va a atender algunas consideraciones, podríamos decir, subjetivas respecto a la experiencia estética, para hacia el final hacer una descripción del significado de las distintas obras de arte, pues aunque la experiencia estética no está condicionada por las obras de arte, no obstante, las obras de arte son una oportunidad que puede facilitar, sin que la obligue, la experiencia estética. Las artes que vamos a recorrer van desde la arquitectura, desde lo más... Para él las artes, lo que hacen los genios artísticos, pues, es evidenciar las ideas que están en conflicto en la materia. Evidenciarlas de tal manera que las presenten en una obra en donde pareciera que se elimina el conflicto material y la podemos ver en su plena manifestación al margen del principio de razón suficiente. Por eso es que la arquitectura es la básica, puesto que las ideas que entran en función son la gravedad, el peso, el soporte. Después de la arquitectura, nos va a hablar de la hidráulica. Vamos a ver, es decir, podríamos decir de esta mecánica, o como decirlo así, esta mecánica de los pesos, esta mecánica clásica, pasamos hacia la hidráulica, hacia lo que sería la mecánica de fluidos. Y él lo va a presentar también como una obra de arte que podemos ver en la construcción de fuentes, en la construcción de estanques, etc. Pero volvemos a repetir, al margen de esas obras de arte se puede tener la experiencia estética, en la contemplación de las propias obras, no obras, pero en las propias manifestaciones que se dan y a las que accedemos, a las que contemplamos en la naturaleza. Después de ello, sería pertinente atender lo artístico en el mundo vegetal. El arte que se ocupa de ello sería la jardinería. Después de la jardinería, ya ascendiendo un poco también en su atención a estos niveles de objetivación, a estas ideas, se pasa a la escultura, que sobre todo atiende más bien no tanto a lo vegetal, sino a lo animal y a lo humano. La escultura. Tras la escultura, nos encontramos ya, porque la escultura todavía sigue siendo una piedra que resiste. Después de ello nos encontramos a la pintura, que tiene distintos modos. En algo es insistente Arthur Schopenhauer: si la obra que nos presentan despierta mi apetito, no es propiamente una obra de arte, sino es, en todo caso, una seducción. La obra es precisamente aquella que hace que no se despierte mi apetito y que por eso quede como silenciada mi individualidad. Estaba revisando un artículo de Héctor del Estal que me parece muy interesante respecto a estas nociones de la fenomenología, también si les interesa, en donde trata de mostrar la relación que hay entre la epogé, esta idea de la fenomenología husserliana,
entre el epogé y lo que acontece en la experiencia estética que Arthur Schopenhauer llega a llamar conciencia mejor. Esta conciencia mejor, que es donde al margen de las determinaciones causales, simplemente lo que hay es contemplación en donde se van haciendo presentes, por decirlo así, en esa contemplación, se van haciendo presentes momentos que puedo describir, por decirlo de esta manera. Después, pues, de la pintura, que decía que tiene distintas formas, considera Arthur Schopenhauer que se llega al más alto de las artes, la más alta de las artes, que es la poesía, de las artes representacionales. La poesía se divide a su vez en distintos tipos, pero la poesía que propiamente encarna, digamos, este lugar más alto de la representación es la poesía trágica, puesto que es la que atiende al hombre, que es la objetivación superior de la voluntad, es decir, que por tanto subsume, asimila, analoga todas las demás manifestaciones. La poesía para Arthur Schopenhauer podría ser propiamente la filosofía, en tanto que es la que mejor nos daría conocimiento, si es que pudiese ser filosofía. Por encima de la poesía, dice él, habría otra arte que no es representacional y que ya es totalmente ajena, por tanto, a estas, que sería la de la música, que para Arthur Schopenhauer más o menos es, digamos, tiene la misma fuerza que la voluntad de recrear mundos, de manifestar mundos. Pero a eso ya entraremos un poco más con calma la próxima sesión. Ese libro abarca del parágrafo 30 al parágrafo 52. Entonces, vamos a ver qué tanto avanzamos la próxima semana. Y si no quieren comentar algo más, o mejor dicho, quieren comentar algo más, ¿hay alguna otra pregunta que tengan, alguna inquietud que quieran externar? Porque si no es así, debido a que ya estamos acercándonos al límite del horario de nuestra clase, pues yo la detendría aquí. Bueno, pues les agradezco mucho entonces su asistencia. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Disculpe, profesor Jesús. David, ¿qué tal? Muy bien, profe. ¿Usted cómo ha estado, profesor?